Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar con el seminario de crítica número 246 a cargo de Daniela Lucena. El trabajo que ella va a presentar hoy se titula La moda llega al museo, el caso de los genios pobres en la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, vamos a escuchar primero a la autora y luego a dos comentaristas invitadas, Alejandra Soledad González y Eugenia Giorgi. Durante el evento vamos a tomar comentarios por escrito, tanto acá como por el chat de YouTube, como las venimos haciendo las veces anteriores. Así que si van surgiendo preguntas, dudas, comentarios que les gustaría hacerle a Daniela, los voy a estar tomando nota. Y entonces paso a presentar a Daniela Lucena y ya le damos la palabra para que pueda hacer su exposición. Ella es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora principal del Instituto de Arte Americano y del CONICET y trabaja como profesora en la UBA y también en la Universidad Nacional de las Artes. Es autora del libro Contaminación Artística, Vanguardia Concreta, Comunismo y Peronismo en los años 40 y es coautora de las publicaciones Modo Mata Moda, Arte, Cuerpo y Micropolítica en los 80, Costura y Cultura y Body Art. Ha participado en la realización de muestras y archivos en los museos Reina Sofía en Madrid, en los museos de arte latinoamericano y Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, así como también en la Casa del Bicentenario en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los años 2020 y 2021 fue becaria del College Art Association of America, Getty International Program. Su tema de estudio actual se enfoca en los diálogos entre arte, moda y diseño en Argentina. Así que Daniela, te escuchamos. Muchas gracias, Laura, por la presentación y al Instituto por la invitación a presentar esta investigación. Tengo un Power para compartir. Es una presentación con algunas imágenes sobre este tema que estoy trabajando hace un tiempo. Ya ahora dejo de verles, así que cualquier cosa hablen porque pierdo el contacto visual con quienes están en la reunión. Eh, Gracias, gracias. Bueno, primero quiero contextualizar esta investigación. Tiene que ver con un trabajo que, como recién decían en la presentación, ya tiene unos años, un trabajo que hacemos en colaboración con Gisela Laburó, que aquí está presente, y que se centra sobre todo en la reconstrucción y el análisis de experiencias artísticas del under porteño, entre los años de la última dictadura y la postdictadura. En este caso se trata de una experiencia que ya está a finales de los años 80, que es la experiencia de genios pobres, que además llega al Museo de Arte Moderno en 1990, y a mí me interesaba pensar este grupo, ¿no? Que hace intervenciones desde la plástica, desde la moda, desde el diseño. Me interesaba pensarlo, por un lado, en relación con el under y con ciertas prácticas y estéticas que se desarrollaron allí, y también con los discursos de la moda y del diseño en ese momento. Es el año también donde se crea la carrera de diseño indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. Entonces quería pensar esos vínculos y también con el mundo del arte. Esta muestra que se hace en el Museo de Arte Moderno no había sido estudiada en profundidad, así que quería trazar esos lazos, ¿no? Como con el campo de la moda y el diseño y también con el arte. En ese sentido, me interesaba pensar cómo este grupo de los genios pobres presenta en sus acciones una suerte de contraestética vestimentaria que toma mucho del under, de estas estéticas de la precariedad, de las estéticas colaborativas, de las estéticas festivas. Toman mucho de eso, pero en torno a Delof y este grupo de los genios pobres se pone en primer plano el cuerpo vestido, ¿no? Ese cuerpo vestido como una superficie desde la cual se pueden comunicar nuevos sentidos, sentidos disonantes en general, la mayoría de ellos, sentidos que vienen a traer otras ideas y nociones sobre moda, sobre belleza, sobre el género y sobre la sexualidad. Entonces, para reconstruir esta experiencia, trabajé con fuentes de periódicos, sobre todo, y con materiales de archivo que me brindaron, por un lado, algunos de los participantes del grupo y por otro lado, Fundación IDA.
Y también en el marco de la investigación fue interesante porque al descubrir estos archivos que o no estaban sistematizados o algunos ni estaban digitalizados, encaramos juntos con pasantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, de la carrera de Diseño Indumentaria e Industrial, pasantes que están en el grupo de investigación que justamente está radicado en el Instituto de Arte Americano, encaramos la digitalización y la sistematización del archivo de Cristian Delgado, Cristian Dios, uno de los integrantes, en la Fundación IDA, ¿no? Y ese fondo ahora está disponible a la consulta pública a partir también del trabajo que hicimos en el marco de esta investigación. Entonces, voy a sintetizar brevemente algunas ideas que quería destacar del trabajo y después para abrir a los comentarios, ¿no? Y a las discusiones y después seguimos conversando. Por un lado, 1989 es un año donde ocurren muchos hechos importantes para pensar la cultura. Uno de ellos es la primera Bienal de Arte Joven. Esta Bienal de Arte Joven que se realiza en el Centro Cultural Recoleta, entonces Centro Cultural de la ciudad, y en la plaza de enfrente, la que conecta con el Palais de Glace, es una Bienal que se realiza desde un ámbito oficial, digamos, no es under, se da en el marco de las políticas culturales para la juventud, que impulsa con mucha fuerza y con mucho interés el radicalismo, y es una Bienal que incluye muchas expresiones artísticas, plástica, escultura, teatro, poesía, video, diseño, y me interesaba pensar la Bienal, por un lado, porque inesperadamente la moda toma un lugar central. Digamos, la plástica queda como lo viejo, por simplificarlo, ¿no? Pero la plástica, digamos que repite fórmulas que ya eran vistas y no atraen mucho a la juventud que concurre a la Bienal. En cambio, la moda es la que aparece trayendo lo nuevo. Esta Bienal está pensada además para un público que no es el público que habitualmente circula por los museos y las galerías, ¿no? Está pensada para amplificar esa llegada de las producciones culturales y para también promover la venta de las producciones. Entonces es interesante porque los desfiles son los que captan la atención del público. Acá tenemos una imagen de una de las pasarelas, ¿no? Las pasarelas se armaban sobre la plaza que está a la salida del Centro Cultural Recoleta y realmente la cantidad de público es impresionante, ¿no? Y es impensado también para los organizadores, es impensada esta repercusión, no la esperan, ¿no? Bueno, entonces, la masividad de los desfiles, estas son imágenes del público, ¿no? Que concurre esperando la moda, ¿no? Como la niña mimada de la Bienal. Y esto tiene mucha repercusión en la prensa, sobre todo es interesante, bueno, acá estamos viendo algunas de las propuestas, ¿no? Pero es muy grande la repercusión de los desfiles en la prensa, sobre todo en el suplemento Sí de Clarín, el suplemento Joven, donde la columna de Laura Ramos y otras notas difunden todo lo que se desfila, los nuevos estilos. Acá, por ejemplo, vemos un vestido que está hecho con arandelas de heladera, la pelota de goma es el accesorio, ¿no? A modo de cartera. La modelo también es interesante porque trae una belleza que no era la belleza vista en las pasarelas de moda. Esta es una pasada, los desfiles de Gabriela Bunader, una de las que muestra sus producciones allí. Este es otro de los trajes. Aquí también materiales que no son los materiales empleados tampoco en general para la alta costura. Y en particular el desfile de Andrés Baño trae esta novedad que es este beso lésbico que protagonizan también inesperadamente dos de las modelos que desfilan, que en medio de la pasarela y ante la mirada atónita de los funcionarios y del público se dan un beso. Y eso tiene muchísima repercusión en la prensa y hasta hoy es interesante pensar cómo en las entrevistas que hice recientemente, los protagonistas de la Bienal y también el público que entrevisté recuerda ese momento como un momento muy disruptivo, pero que además fue muy habilitador
para que muchas de esas personas pudiesen hablar de sus elecciones sexuales, de sus gustos, ¿no? De elecciones que claramente se salen de la heterosexualidad, ¿no? Como norma. Entonces, este beso, los desfiles trascienden, generan la atención, llaman la atención de la prensa y del público, y de algún modo yo los pensaba como desfiles que retoman mucho del under en cuanto a sus procedimientos y en cuanto a sus estéticas, pero amplifica, ¿no? Acá estamos viendo, esto es de Gripo, un tapado que le hace Batato a Barea, ¿no? Cómo se amplifican ciertos procedimientos típicos del under, y de hecho muchos de los protagonistas de la Bienal fueron o también están en ese circuito contracultural, ¿no? Que arranca con el Einstein en el 81, Cemento, el Paracultural, la Esquina del Sol, digamos, un montón de reductos que atraen a una juventud que está experimentando por fuera de los procedimientos habituales, y también van a la Bienal, pero la Bienal, como decía, lo amplifica y genera esa llegada mucho más grande. Bueno, acá estamos viendo a Batato, Barea con Tortone, con Arpilleta, que también centrales en la escena contracultural y participan de la Bienal, posibilitando que entonces todo eso que antes era un circuito más reducido llegue a muchos más jóvenes que van y que asisten a esta Bienal, ¿no? Bueno, acá otra imagen de Tom Lupo, protagonista central de Lander. La columna Buenos Aires me mata, del Sí, que es central para reconstruir toda esta época. Y luego el otro espacio que me interesaba reconstruir es Bolivia, porque Bolivia, y sobre todo la figura de Lof, digamos, congrega a estos diseñadores que vienen de la Bienal, junto a otros diseñadores que ya venían participando en acciones y en experiencias que proponía Delof. Y en Bolivia, que es un bar que se abre en el 89, en San Telmo, a la vuelta del Paracultural, en Bolivia, digamos, empiezan lo que yo llamo una suerte de contracostura, de activismo estético, donde se busca, por un lado, eh, llevar la expresión individual desde el vestir a una máxima originalidad y a un terreno afectivo de conexión con los demás. Y por otro lado, se empieza a explorar esto del reciclaje, del gasto cero. Los genios pobres no viajan a Europa a buscar tendencias o materiales, sino que viajan a Pompeya, y en el Cotolengo o en el Ejército de Salvación encuentran esos recursos, esos materiales que usan para producir. Eso les da posibilidades que no, de tener telas y materiales que no pueden pagar, y también les va configurando una cierta estética de la pobreza que es muy nueva, ¿no? Que es esta idea de crear belleza desde la basura, de rescatar lo que ha sido descartado por la sociedad, de darle una segunda vida a los objetos. Entonces, ahí se empiezan a autodenominar por estas estéticas y por estas búsquedas genios pobres, y estos genios pobres llegan al Museo de Arte Moderno al año siguiente, y ahí me preguntaba por este rol del museo, ¿no? Que es un museo que siempre estuvo interesado por el diseño, desde la colección Pirovano en los años 40, 50, luego el diseño industrial de la mano de Ricardo Blanco, y ya en los 80 interesado el museo por el vestir. Hacen, por ejemplo, los desfiles del premio Alpargatas, que es muy importante para pensar en el desarrollo del diseño de indumentaria, porque Alpargatas premiaba jóvenes creadores que estaban interesados en diseñar, y como premio les daba un viaje para estudiar en Saint Martins, en Londres, y por otro lado les daba una pasantía en la empresa, ¿no? Y el Moderno muestra esos desfiles, pero allí en esos desfiles lo que prioriza la empresa es que los diseños se puedan usar, ¿no? Porque están pensando en la funcionalidad y que se puedan vender. En el caso de genios pobres, lo que podemos pensar es que aparecen otros discursos sobre el vestir, sobre la moda y el diseño, y no se piensa tanto en la funcionalidad,
muchos de los trajes que se hacen, como por ejemplo el desfile de Love de los encantadores vestidos, son de papel. Él trabaja con distintos papeles de embalaje, de regalos, celofán, de revistas Vogue, papel madera, y va diseñando vestidos de alta costura, que hay un video que está muy bueno en YouTube si lo quieren ver, donde se ve la pasada de los desfiles que reproducen esos vestidos de la alta costura, pero en papel, que muchas veces se cose sobre el cuerpo de las modelos y que luego no quedan registros, ¿no? Son prendas más bien efímeras. De hecho, cuando se hizo la muestra de Deleuze en 2019 en el Museo de Arte Moderno, que fue una retrospectiva, este vestido y otros que estaban en la imagen del flyer se reconstruyeron, ¿no? Porque no quedaba ese registro. Por otro lado, Christian Dios, que trae esta colección argenta donde trabaja con plata, donde trabaja con pieles, donde trabaja presentando una idea, una nueva idea de identidad, donde se corren las barreras del género, digamos, de lo masculino y de lo femenino como un binario, donde aparece la androginia, o acá vemos a Lisa Kerner, ¿no? Desfilando también con el pecho descubierto y con esa bermuda, digamos, donde se confunden los géneros para pensar una nueva imagen corporal que abre a otros discursos sobre el deseo, sobre la sexualidad y sobre las identidades, ¿no? Que anticipan también muchas de las formas y de las experiencias que van a ocurrir años después en torno a estas búsquedas. Eh, Estos son registros de Argenta, ¿no? Donde además el diseñador se sube a la pasarela para dar indicaciones a las modelos. Y ya para terminar, no quiero excederme en el tiempo de exposición, pero me interesaba pensar cómo estas prácticas, por un lado, redefinen ideas de arte y moda, traen el discurso de lo posmoderno, de la fragmentación, del hedonismo, esta idea de que podemos convertirnos en lo que deseamos y donde ya vemos como un lento declive de esa moda más homogeneizante que nos dice qué hay que usar o qué no hay que usar para estar a la moda, ¿no? Esa cosa más coercitiva. Aquí aparecen otros relatos que desafían esa coerción, aparece la expresión individual, como desplegada en todos sus colores y en todos sus brillos, en la originalidad, en ese vínculo afectivo con las prendas. Se van delineando nuevos cuerpos, ¿no? Nuevas formas más andróginas, más que, digamos, que van desacomodando los estereotipos de género. La androginia por eso es central para pensar todo esto. Y una belleza que es la belleza de las personas comunes. Las modelos y los modelos son amigos en general de los diseñadores, que son invitados a desfilar y que traen la belleza de la calle, ¿no? Y el discurso propio también de una moda que deja de tomar como referencia el afuera, no porque lo desconozca, porque aparece en Vogue, aparece en TV, aparece Calvin Klein con el catálogo erótico, están esas referencias, pero reformuladas desde un lugar más outsider, desde la periferia, desde la basura, desde la pobreza, ¿no? Pero no partiendo de eso como falta o como carencia, sino como potencia para expandir discursos sobre la moda, sobre el diseño, sobre el arte. En el campo del arte también me interesa pensar cómo se puede ligar todo esto a un proceso de democratización que está teniendo lugar en el campo del arte, donde ingresan al mundo de la cultura trayectorias distintas, trayectorias que no son las habituales, ¿no? Grupos periféricos que van a ir ocupando espacios de la alta cultura, que tienen que ver con este under, con el activismo gay también de los 80. Y como cierre digo, en todas las definiciones, digo, en el grupo de genios pobres hay diseñadores, algunos venían de la arquitectura y otros venían de las artes plásticas, ¿no? Ninguno se define ni como artista ni como diseñador. Hay como una desdiferenciación sobre su actividad que me parece también muy rica para entender cómo conciben lo artístico, ¿no? El propio Deleuze, por ejemplo, me decía en la entrevista, yo me hice artista por la serie Fama, porque en mi familia y en mi barrio, en Berazategui, no había artistas y yo tomé de Fama esta serie de los 80, ¿no? Que se daba en la televisión abierta, tomé esa idea de que podemos convertirnos en lo que deseamos y que podemos hacer arte con lo que sentimos.
me dice, no es muy correcto decir que me hice artista por eso, pero es la verdad, ¿no? Es interesante porque en vez de armar su genealogía en grandes nombres del arte o de la moda, retoma algo de la cultura de masas, ese vínculo permanente con la cultura de masas que permite también pensar procesos de democratización, de difusión, ¿no? De vulgarización también, y que lo dejo, ¿no? Como pregunta al final, vínculos con el mundo del arte del Rojas, de la galería, donde también hay un arte pobre, hay una apropiación irreverente de las vanguardias, aparece la producción colectiva y esa mirada de jerarquizante sobre el arte y la cultura. Y también me parece interesante pensar cómo todo esto habilitó o abrió a que se legitimen ciertos procedimientos que hoy son centrales para comprender el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, reescribir también a los genios pobres, por un lado, como la antesala del diseño de autor, ¿no? Luego algunos de los genios pobres, de hecho, van a dar clases a la carrera de diseño en sus primeros años de diseño de indumentaria y textil, y como esa antesala de la idea de diseño de autor y también desde todas las legitimidades que con sus procedimientos forjaron en el campo del arte contemporáneo. Bueno, eso por ahora. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Súper clara la presentación. Vamos a escuchar a Alejandra Soledad González, entonces ahora, que es una de las comentaristas invitadas para hacerte algunos nuevos aportes y preguntas a este trabajo que presentaste hoy. La presento y ya, Alejandra, podés compartir pantalla si querés, así ya vamos viendo, o si tenías algo para compartir. Y yo cuento un poco tu currículum. Alejandra es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en Historia Cultural del siglo XX, es investigadora adjunta del Instituto de Humanidades y forma parte del CONICET. Se desempeña en el ámbito académico como profesora por concurso en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Dictó seminarios de posgrado y conferencias en universidades de Argentina, Brasil y España. Dirigió 2 equipos de investigación, uno con sede en el Centro de Investigaciones María Saleme de Burnillón, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y el otro radicado en la Universidad Provincial de Córdoba. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Juventudes Invisibilizadas, editado en el año 2019. Buen día para todos, todas y todes. En principio comienzo agradeciendo a los organizadores de este evento y a todas las personas que hoy nos acompañan. Y para intentar ser acotada con el tiempo asignado y que quede espacio para el diálogo, voy a leer un texto corto, ¿sí? Comentar a una colega y amiga cuyos trabajos constituyen referencias para mis investigaciones implica un triple desafío, el cual elijo transitar compartiendo con ustedes la siguiente reseña, escrita desde el enfoque de una historia cultural transdisciplinar del pasado reciente. Existen varios ejes destacables en el artículo que Daniela Lucena socializó para la lectura y el debate en este seminario virtual que nos convoca. Entre sus contribuciones para las ciencias humanas y sociales, realiza aportes sustanciales a 4 especialidades que poseen desarrollos diferenciales e incipientes en diversas provincias de Argentina. Me refiero a la sociología de la cultura, la historia de las artes, la historia oral y la problematización de la década de 1980. En torno a este último subcampo, encontramos que el escaso número de personas que al inicio del siglo XXI estábamos estudiando esa compleja década donde confluyó la postdictadura con la transición democrática, se ha incrementado y fortalecido durante los últimos 20 años. Un conjunto de avances donde los trabajos de Daniela han aportado insumos valiosos. Un primer eje de contribuciones del texto que nos convoca radica en que, profundizando en el caso de un grupo de artistas y diseñadores surgidos a fines de los años 80 en Buenos Aires, la autora logra explorar una diversidad de espacios en la llamada Ciudad de la Furia, como proclamaba la canción de Soda Stereo en el 88. Allí, Lucena demuestra actividades de la agrupación que conectaban al circuito under de bares como Bolivia con el campo oficial de instituciones como el Centro Cultural Recoleta. Un segundo eje de aportes es que reconstruye redes y tensiones entre 3 mundos estético-políticos, el arte, la moda y el diseño, los cuales suelen investigarse de modo separado.
Entre sus hipótesis, Lucena corrobora, cito, cómo la muestra Genios Pobres en el Museo de Arte Moderno visibilizó tempranamente en la institución un fenómeno contracultural que fue al mismo tiempo un programa artístico y de contracostura signado por fecundos cruces que difuminaron los límites disciplinares, renovaron los lenguajes estéticos y dieron lugar a la aparición de nuevas poéticas vestimentarias. Fin de cita. Un tercer eje de aportes y aciertos del trabajo de Daniela lo constituye su metodología, donde a partir del análisis tanto de fotografías y fuentes periodísticas de la década de 1980 como de testimonios orales recolectados en el siglo XXI, Lucena consigue reconstruir dimensiones diversas de los procesos culturales, entre ellas potentes interacciones con micro y con macropolíticas. Una reflexión particular me suscitó la lectura de la sección titulada La Primera Bienal de Arte Joven, donde Daniela indaga articulaciones entre instituciones y subdisciplinas artísticas que fueron efervescentes en Buenos Aires. En torno a ellas detecto dos puntos de contacto y de diferencias con las prácticas que se estaban produciendo en la ciudad de Córdoba, lo cual puede ayudarnos a repensar a la etapa de postdictadura y el alfonsinismo en la escala comparativa de dos provincias. Por un lado, mientras una Secretaría-Ministerio de la Juventud fue institucionalizada en Córdoba desde 1983 y desplegó programas artísticos y políticos durante toda la década, una Subsecretaría de la Juventud de la Municipalidad de Buenos Aires patrocinó a esta Bienal de Arte Joven que Daniela nos presentó hace un rato. Al respecto me llama la atención la jerarquía institucional subalterna del tema juvenil en el gobierno de Buenos Aires. Por otro lado, una feria artística masiva que emergió en Córdoba en el 83 y desde el 85 se caracterizó tanto por conceder protagonismo a los jóvenes como por impulsar un perfil interdisciplinario, según palabras de la época, resultó en albergue de disciplinas e indisciplinas artísticas variadas. En este punto, la mayoría de los mundos artísticos convocados eran semejantes a los que van a emerger en el 89 en Buenos Aires, excepto dos rubros, diseño y moda. Imagino que la visibilidad destellante de ambas áreas en Buenos Aires fue favorecida por la presencia de carreras universitarias de diseño e indumentaria en la Facultad de Arquitectura de la UBA que nos alberga en este seminario. Y en relación con ello, sumo una pregunta para Daniela y para los colegas que nos acompañan, y es si existen historias nacionales que puedan sugerirnos para leer sobre la institucionalización de las carreras de diseño e indumentaria en Argentina. Y finalizo con una segunda pregunta, en este caso para Daniela. Pensándolo desde Raymond Williams y los estudios de género, me quedo pensando qué tipo de formación cultural eran los genios pobres, en este grupo de 9 integrantes que incluía 2 nombres femeninos y 7 masculinos, cómo se mixturaban las variables de sexo, género, deseo, de las cuales ella va dando cuenta en el artículo, pero si nos pudiera contar más en esta instancia, le agradecería. El texto da pistas y habilita otras lecturas, y, por ejemplo, sobre las presencias de las mujeres en los años 80 en Buenos Aires, con estas instituciones como la Biblioteca de Mujeres o el solo hecho de también la sección Clarín Mujer. Así que es una invitación también para releerlo en varios sentidos. Gracias. Gracias, Alejandra, por tu comentario. Vamos a escuchar entonces a Eugenia Giorgi, que era la segunda comentarista invitada. Ella es diseñadora gráfica y magíster en diseño comunicacional por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y es diplomada en Cultura y Sociedad por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Se desempeña como profesora titular en la materia Historia del Diseño Moderno de la licenciatura en Diseño de la Universidad Torcuato Di Tella y como jefa de trabajos prácticos de la materia Diseño y Estudios Culturales en la Cátedra de Valle de la FADUBA. En su tesis de maestría, investigó las representaciones de identidades de género y sexuales en las campañas de prevención del VIH-Sida y participó en el proyecto País Argentina en el periodo 2004 a 2008. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Voy a hablar más desde el diseño, que es mi pertenencia disciplinar, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante el recorrido que siempre hace Daniela y Gisela sobre la mirada
¿no? De la potencia política de las prácticas estéticas. Que, si me permiten, me parece que hay ahí un gesto muy interesante que se repite acá, que ya estaba en Contaminación Artística, que es, bueno, iluminar, digamos, ese pasaje, ¿no? En ese caso, del arte concreto al diseño, donde la dimensión de lo político es fundamental, ¿no es cierto? Y acá veo lo mismo, ¿no? Y en ese sentido lo celebro, creo que es un gran aporte para pensar la deriva del diseño en la Argentina, en particular. Ahora me voy a explayar sobre eso, pero en principio porque acá me parece que lo que cristaliza es en estas prácticas, ¿no? Muy posmo, pero es una reapropiación, si se quiere, de prácticas estéticas con una potencia política y crítica muy fuerte, ¿no? Me parece que el ejemplo de hacer, digamos, diseños de indumentaria con basura es ya de por sí, bueno, disruptivo, pero además, por supuesto, situar a Pompeya como una zona de vanguardia, como una capital, si quieren, o una zona de vanguardia de la moda internacional o local, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que veo, lo que me llamó mucho la atención pensando la historia del diseño, es, bueno, allí, digamos, sí, claramente, desde los 70, lo que empieza a entrar en crisis es justamente esa concepción racionalista del diseño, ¿sí? A nivel internacional, y ya a nivel internacional, desde los 70 claramente, hay grupos que tienen gestos similares, y estoy pensando aquí claramente, ya en los 80, en la Bienal de Milán, en el grupo Memphis, por ejemplo, no sé si lo conocen, ¿sí? Tiene gestos bastante parecidos, ¿sí? De burla, ¿no? De hacer, si quieren parodiar, en este caso está más vinculado al diseño industrial, ¿no? De parodiar, digamos, los productos de design, era un programa antifuncionalista claramente, ¿sí? Pero con un sentido crítico, ¿sí? Pienso particularmente en una figura que es Peter Schiff, ¿sí? Además de, por supuesto, Sotzat, ¿no? Y en ese sentido, sí, lo que yo veo es que en este grupo Daniela ubica, o por lo menos es una hipótesis, ¿no? Que me parece muy potente para pensar el campo del diseño, bueno, justamente, ¿no? Ese momento, ¿sí? Ese horizonte de época, en donde, bueno, es el mismo rol de las prácticas estéticas, y en particular la del diseño, la que se reconfigura en las lógicas de producción cultural, ¿sí? Alejándose, ¿sí? De las máximas, ¿sí? Del buen diseño tradicional. Me parece que allí hay algo, ¿sí? Hay una inflexión posible de observar, ¿sí? Y me parece interesante, ¿no? Sobre todo, ¿no? En el museo, avísenme si me extiendo, ¿no? No estoy, cuando me quedan 5 minutos me pueden avisar. No, digo, me parece que el museo, la idea de traer el museo y la tradición del museo con el diseño es reveladora en ese sentido. ¿Por qué? Porque justamente digamos, el museo, el MAMBA, tempranamente, digamos, suscribe o, digamos, recibe, ¿sí? A, digamos, figuras pioneras del diseño. Pienso en Pirovano y su colección de arte moderno, ¿no? Y la figura de Pirovano bueno, claramente, ¿no? En esos primeros intentos de desarrollo de diseño industrial de la mano de Maldonado, ¿sí? O en colaboración con Maldonado, ¿no? Bueno, y después Blanco, ¿no? Un ícono del diseño industrial nacional, sin duda alguna, ¿no? Pero es esa tradición funcionalista la que se desarticula, si quieren, con genios pobres, ¿sí? En clave de diseño. Y sin duda, esta nueva manera de concebir el diseño se acerca mucho más a el diseño de autoría que, digamos, post-crisis del 2001, va a tener una articulación con, si quieren, una nueva hegemonía. Va a ser posible,
¿sí? La inserción de la práctica en otro contexto, ¿sí? Ahora, lo último, ¿sí? Que me parecía recontra interesante es, bueno, digamos, pensemos que en la UBA la emergencia de las carreras de diseño es reciente, ¿no? Es reciente, digamos. Diseño gráfico y diseño industrial son del 85, ¿sí? Diseño indumentaria es del 89, ¿sí? Y mientras, digamos, en diseño gráfico, por ejemplo, ¿no? Se estaba discutiendo, bueno, esta noción moderna de diseño eh, en términos de, bueno, el diseño gráfico es la proyectación de las formas comunicacionales, ¿sí? Y eso empieza a hacer eclosión en los 90, ¿no? Donde, esto lo plantea Vero de Valle, y me parece que está muy bueno tenerlo como horizonte para pensar también el devenir de las carreras de diseño, ¿no? Dice, bueno, algo pasó con la crisis, con la deriva, digamos, del concepto de función, que muchas veces en los 90, digamos, esta idea equiparada de proyectualidad a la comunicación y que se puede, si quiere, esquematizar en la idea de, bueno, emisor, el mensaje y receptor, muchas veces, digamos, se solapaba con cierto proceso de, si quieren en términos de Bourdieu, heteronomía, donde, bueno, se solapaba con la idea de comitente producto target, ¿no? Esa fue la deriva, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante cómo esta nueva concepción de diseño, que vamos a llamar provisoriamente diseño de autoría, tiene, digamos, una autonomía y una potencia política muy diferente. Lo quería plantear nada más como, quizás tengamos que ver, ¿no? O mirar más, ¿sí? Para repensar la articulación cultural del diseño en la experiencia de la formación de la carrera de diseño indumentaria. Pensaba en eso, ¿no? Por ahí nos puede iluminar nuevas relaciones potentes del diseño con la sociedad. Bueno, eso nada más. Preguntas. Una pregunta tenía. Yo sé que Beloff viajó a Brasil y que ese viaje fue importante. Quería saber si, digamos, se juntó con parte de la vanguardia brasilera, de la música, qué sé yo. Quería saber si allí hay un intercambio que tenga que ver con esto, ¿no? Si lo tenés mapeado, Dani, por ahí no, y te estoy poniendo en un problema y no es la idea, ¿sí? Pero me parecía ahí, ¿no? También porque, bueno, Brasil es un lugar muy interesante, ¿no? Para mirar en esos, digamos, termino con esto, en esas apropiaciones, digamos, ¿no? De las prácticas o los movimientos del centro con una potencia sudaca y bien, digamos, sí, digamos, potente en términos de crítica, ¿sí? En una clave muy local, ¿sí? Pienso en Lina Bobardi y toda su tradición, por ejemplo. Bueno, eso era todo, me pareció buenísimo, como siempre. Eso, nada más. Bien, gracias, María Eugenia. De nada. N- No sé si hay alguien presente que quiera hacerle algún comentario a Daniela. Yo te voy a sumar una pregunta más, y es, vos trabajás en esta presentación con los discursos, digamos, estos como más alternativos o no tan oficiales. Si tenés, quizás te ayuda a expresar un poco más lo que propusiste hoy, cómo se cruzan con otros discursos más tradicionales o fuentes más disciplinares que hablen sobre esta misma época. Bueno, muchas gracias por los comentarios, Soledad, Eugenia, les agradezco mucho la lectura y siempre es muy estimulante trabajar y pensar con este tipo de devoluciones, ¿no? Que tienen que ver con vínculos que ya tienen años de reuniones y de grupos y de obsesiones en común, digamos, en definitiva, por un lado con Soledad más las vinculadas al arte y al pasado reciente, y con Eugenia siempre esta pregunta por el diseño, ¿no? Que o el industrial o el gráfico o el de modas nos convoca. Bueno, voy a empezar con lo de Soledad, con lo que dijo sobre la Feria de Córdoba. Me interesa mucho cómo
podemos empezar a ampliar la mirada, ¿no?, hacia otras experiencias y configurar de algún modo un mapa que nos lleva a problematizar miradas que aparecen a veces como cristalizadas sobre el periodo, y tus trabajos en ese sentido son muy importantes, ¿no?, por estas reconstrucciones tan minuciosas que haces sobre las ferias, sobre los participantes, sobre las disciplinas. Me preguntabas, y creo que es muy importante tu pregunta, ¿no?, sobre estas historias nacionales, ¿no?, de la carrera, de indumentaria o de diseño. Yo en principio no ubico en relación con indumentaria. Sí hay dos trabajos muy importantes para pensar la carrera de la Universidad de Buenos Aires, que es, por un lado, una tesis de maestría que hizo Verónica Joly, con Verónica de Valle como directora, y ahí Verónica reconstruye y analiza este surgimiento del diseño de indumentaria y textil en la Universidad de Buenos Aires. Es un trabajo muy informado, muy analítico, es una referencia sobre el tema. Y el otro es el libro de Paula Miguel, que se llama Emprendedores del Diseño, donde también Paula explora esta conformación de la carrera en vínculo con lo empresarial, con los actores culturales, pero también empresarios, ¿no? El trabajo de Paula tiene también esa dimensión del mercado, ¿no? Y actualmente también he leído trabajos que continúan reflexionando sobre esta industria textil, ¿no?, y sus periodos de crecimiento o de crisis, como el más reciente. Entonces ahí hay dos trabajos que sí me parecen centrales, pero no ubico, no encontré, no sé si no los encontré o es que no hay historias que nos hablen de indumentaria y textil en otras universidades. Sí hay sobre gráfico, ¿no?, con la experiencia de Mendoza, la experiencia de Tucumán, pero indumentaria y textil me parece que todavía es algo que falta profundizar, ¿no?, y establecer estos diálogos entre las distintas universidades también. Por otro lado, en términos de Williams, vos me preguntabas por la formación cultural. Es una formación cultural que no está institucionalizada, aunque participe del museo, no tienen un vínculo más allá de este desfile, que además se hace en el cuarto piso, que está como en obra, medio abandonado. Incluso para pensarlo a nivel espacial, también el cuarto piso es como un lugar periférico abandonado que está en obra en ese momento. Bueno, no sé si abandonado porque lo utilizan, pero digo, está en obra. Y también el vínculo a nivel de las marcas y de las industrias, si bien colaboran, por ejemplo, con Levi's, en algún momento, digamos, no es lo más frecuente. Y cuando lo hacen para tener un ingreso, ¿no? Y para seguir produciendo este otro tipo de discurso sobre la moda que les interesaba más. Es interesante la pregunta ahí por las empresas y por la industria, porque es un momento donde las empresas también, por ejemplo, en relación con los jeans, se dan cuenta que tienen que ir incorporando algo nuevo para poder seguir atrayendo a la juventud y vendiendo, y estos diseñadores traen un poco eso, ¿no? Pero después sus puestos de moda, por ejemplo, Bunader y Gripo tenían el puesto de moda en Retiro, en el mercado, ¿no? O sea, también era algo más alternativo, digámosle, ¿no? Digamos, no era la moda claramente que después veíamos en las vidrieras, aunque hubo algunas colaboraciones. Sobre la presencia de mujeres me parece un tema importantísimo para seguir trabajando, y sobre la cuestión sexo, género, deseo, ahí es interesante pensar esta comunidad como una comunidad de lo diverso, donde hay travestis, donde hay prácticas. Las primeras drag queens, por ejemplo, de Buenos Aires, surgen de aquí. O tienen vínculo con esta comunidad. El propio Cristian Dios explora esos vestuarios drag queens que después muestra en los 90 en El Dorado, otro emprendimiento donde Delof está muy involucrado. Ahora, los 90 ya, digamos, tienen otras características, ¿no? También es interesante pensar esto como una bisagra entre los 80 y los 90, donde se recogen esas estéticas más under o contraculturales, pero también se anticipan formas y modos propios de la noche de los 90 que va a tener otros rasgos, ¿no? Otras características, otras drogas, digo, todo, otras estéticas.
pero sí es interesante cómo ahí se arma lo que podríamos pensar una comunidad que no se destaca por lo homogéneo, sino por la diversidad. Pero y en esa diversidad sexogenérica, afectiva, puede haber comunidad y puede haber espacio para cuerpos, sexualidades y deseos que no tenían espacio en otros lugares, ¿no? Sobre el comentario de Eugenia, me gusta mucho cómo traes lo posmoderno, porque en el clima de la época y en la prensa de la época, lo posmoderno aparece de modo peyorativo, como crítica, ¿no? Los jóvenes posmodernos, desinteresados, descomprometidos, críticas muy duras, ¿no? Que hablan de jóvenes que olvidaron la lucha de sus hermanos mayores desaparecidos, que traicionaron, ¿no? Socios del olvido, ese tipo de crítica muy, en la prensa de época, muy, muy en contra de todo esto, ¿no? Como, me acuerdo una que era ni psicobolches ni posmodernos, ¿no? Tratando también de defenderlos un poco en una de las revistas, pero lo posmoderno como algo que es, algo que degrada, algo que habla de un descompromiso, ¿no? Y no lo piensan en ese momento como una nueva sensibilidad intelectual, cultural, que encaja muy bien con estas prácticas, como que hay una afinidad electiva que tiene que ver con la individualidad, con pensar desde una composición, pensar, por ejemplo, la vestimenta desde una composición personal, fragmentaria, donde también aparece el patchwork, donde aparecen esos gestos minúsculos, ¿no? De lo deshilachado, de lo descosido, pero para enunciar desde allí todo un nuevo discurso que pretende cuestionar lo anterior, que recoge también mucho del punk. Aunque Delof decía que odiaba el negro y que odiaba el punk, yo pienso y lo he hablado con él antes de su muerte, digamos que había un hazlo tú mismo o un hazlo con otros también muy fuerte en el grupo, y en ese sentido me parece interesante también pensar las resonancias de esa coordenada punk que estaba muy presente en el Under y en Buenos Aires. Y me interesa mucho, Eugenia, esto de la crisis, de la idea racionalista. Voy a explorar esto del grupo de Milán, Memphis, ¿no? Dijiste, para trazar también diálogos con otras experiencias internacionales, para repensar lo de la potencia sudaca. Hoy podríamos hablar del giro de colonial, ¿no? En vínculo con cómo se toman estas referencias del centro, ¿no? Pero para componer una nueva coordenada que es Londres, Milán, New York, Pompeya, ¿no? Entonces es indisciplinado, es irreverente, hay admiración, pero hay también una intención de diferenciarse, ¿no? Lo que yo cuento de MTV me parece muy significativo porque traen esa estética del videoclip, esa estética de MTV, los juegos de luces, digamos, todo lo que tiene que ver con esa fragmentación propia de la estética del videoclip en ese momento, también muy postmoderna, en esa deconstrucción, pero lo hacen ahí en San Telmo, con un VHS que era uno, y circulaba, hacían un MTV, lo veían, circulaba de mano en mano y grababan encima de eso. Entonces, me parece ahí también eso de la potencia sudaca, cómo repensarlo desde ese otro plano que arman, ¿no? Desde esas coordenadas que van trazando con las prácticas. Donde, no sé, me acordaba del diseño para la periferia, como para establecer diálogos también con esa idea. Me parece algo para seguir trabajando. Y me gusta mucho eso de pensarlos en relación con los concretos, ¿no? Porque hay si bien vienen, como vos marcaste muy bien, de dos tradiciones muy diferentes y hasta contrapuestas, hay en ambos grupos una intención de jerarquizar y de pensar las disciplinas más allá de esos compartimentos que dicen plástica, escultura, diseño, moda, ¿no? Que Maldonado era integración de las artes, la revista Nueva Visión, como emblema, ¿no? de esa propuesta de revista de cultura visual. Y en los genios pobres es como
desde la indefinición, ¿no? O desde reivindicar eso menor, cuando dicen somos decoradores, somos wedding planner, o sea, como, y todo eso es tan importante como ser artista plástico o Cuitca, ¿no? Que lo ponían como el ejemplo del artista. Entonces, me parece que por distintos caminos llegan a esa misma apuesta de terminar con esas jerarquías disciplinares, de expandir los límites y de dejar de pensar en términos de disciplinas, porque lo que está en juego es el acto creativo que se expresa en diferentes lenguajes, en diferentes estéticas, ¿no? Pero no es uno mejor que el otro. Entonces me parece interesante esa confluencia. Y por último, sobre lo que dijiste, Euge, me parece que sí, que tendría que revisar los vínculos con diseño gráfico, por ejemplo, y el libro de Verónica para también poder profundizar en el vínculo diseño y sociedad, ¿no? Porque eso es algo que quedó un poco corrido, yo estaba pensando más en el campo del arte, en el circuito de la moda, pero la masividad de la Bienal, las inscripciones a la carrera de diseño, digamos, me parece que ahí hay también toda una definición de diseño en juego, que está en juego y que está bueno pensarla en vínculo con otras carreras. Lo del viaje a Brasil no lo identifico acá como algo presente que esté directamente vinculado, pero sí es algo también para seguir trabajando, y de hecho una de las últimas cosas que vimos desde el off fue él en el Hotel Copacabana volviendo ahora, ¿no? Esa fascinación con Río, con el Hotel Copacabana. Me parece que ahí hay algo más también para seguir trabajando. Y Laura, me preguntabas por, si entendí bien, los discursos más tradicionales, ¿no? Sobre la misma época, ¿era esa tu pregunta? O sea, ¿cómo ellos se vinculan con esos discursos? Bueno, cuestionándolos de modo irreverente, burlándose, criticándolos, sobre todo esa tradición que tiene que ver más con un arte político comprometido, con una misión pedagógica. Deleuze dice, bueno, ya en el 89 ya nos podíamos permitir ser frívolos, ¿no? Porque ya había pasado tiempo, ya estaba como más saldada la deuda con esos militantes de la dictadura, de la última dictadura. Entonces, la mirada que tienen es muy crítica y como de un aburrimiento total, como que es necesario pensar de nuevo, no solo la moda, todo, ¿no? Lo cultural y lo político como un modo de intervención sobre la realidad. Y en ese sentido se burlan, son irreverentes, ¿no? Esa sería la palabra. Y son como provocadores, ¿no? Incluso también con las vanguardias históricas, ¿no? Tienen esa actitud insolente, digamos. Buenísimo, Daniela. Geniales estos nuevos comentarios que siguen sumando y compartiendo tu investigación en curso, que esperamos que este seminario pueda retroalimentar y te lleves algunas nuevas puntas de lo que te propusieron María Eugenia y Alejandra para seguir trabajando. Por el chat siguen llegando muchas felicitaciones y agradecimientos por tu presentación. Y no hemos recibido nuevas preguntas. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o hacerle alguna otra pregunta. María Eugenia. Sí, me parecía, se me pasó en la exposición, pero me parecía como repotente también la analogía que haces con el proceso de la Galería del Rojas y con la figura de Gumier y todos esos artistas, ¿sí? También, digamos, ¿no? Y sobre todo por la crítica que le hacen a ese tipo de, bueno, también, ¿no? Es como una democratización del campo del arte. Yo no soy especialista en eso, pero sí me sonó mucho. Me acuerdo que la crítica que le hacían a este colectivo era arte light, ¿no? Digamos, se parece mucho, digamos, a esa crítica que se le podría hacer a la incorporación de prácticas postmodernas cuando no las pensás situadas, ¿sí? Cuando las pensás en términos universales. O sea, hay que ver ahí cómo está interactuando con esa formación social específica. Eso por un lado. Y lo otro que te quería decir que me pareció recontra interesante, digamos, ¿no? Por esta idea de, bueno, la tradición moderna y, si se quiere, como hipótesis, bueno, la emergencia de una nueva, si querés,
definición del diseño o por allí, o una nueva relación de el rol del diseño en la producción de la lógica cultural. Y pensaba, digo, para ponerlo en términos esquemáticos, ¿no? Si la tradición moderna, ¿no? In general, ¿no? Que abarca tanto de la arquitectura moderna como el diseño, pensaba en, o tipologizaba, ¿sí? Pensaba o postulaba la existencia de necesidades universales a las que tenía que responder el diseño, justamente con respuestas tipológicas para el hábito, la comunicación, el mundo de la objetualidad. Bueno, aquí, digamos, y en ese sentido, todo lo que vos marcás, que es como, bueno, en el caso de Maldonado y de ese movimiento moderno, era la síntesis de las artes, ¿no? Pero acá, digamos, se podría ver, en todo caso, digamos, sí, fue como un redisparador lo que vos planteaste, ¿no? Bueno, acá se podría ver en todo caso una concepción de diseño más vinculada, ¿sí? A, bueno, a la crisis de esa postulación de un sujeto universal con necesidades universales en cierta medida. Y allí hace sentido la idea del diseño de autoría. No quiero decir de autor porque me parece que viniendo de esta tradición sería injusto, ¿sí? Pero bueno, no sé, eso nada más. Ese comentario me parece muy potente para pensar el trabajo que vienen haciendo con Gise y este en particular. Gracias. Gracias, María Eugenia. Bueno, gracias a las tres por participar, por traer esta discusión a este espacio del Instituto de Arte Americano. Les agradecemos a todos los oyentes también su participación, por estar del otro lado. Les recordamos que este video de este encuentro va a estar disponible en el canal de YouTube del Instituto de Arte Americano, por si lo quieren volver a ver, revisitarlo, queda ahí disponible en la biblioteca. Por otra parte, sí tenemos abierta la agenda para postulaciones para seminarios de crítica del año próximo, para los investigadores del instituto que quieran postularse. Eduardo, si me puedes compartir la placa final, así anunciamos la próxima fecha. Nos vamos a volver a encontrar el viernes 24 de junio en el próximo seminario de crítica número 247, que va a estar a cargo de Daniel Javelson, Francisco Gideri y Pablo Sirio. El tema del trabajo que ellos van a presentar es el tango como espacio social afroporteño y trata el caso del inmueble afro más antiguo de Buenos Aires, exponiendo una historia que se remonta hasta principios del siglo XIX. Así que les agradecemos nuevamente su participación y con esto finalizamos el seminario de crítica número 246 que estuvo a cargo de Daniela Lucena. Gracias.